que se encuentra en diferentes etapas. Etapas de crecimiento y desarrollo, o crecimiento y maduración. ¿Entiendes? Entonces, esto no es un indicador, les decía, para poder saber exactamente en qué momento podemos intervenir o podemos comenzar un tratamiento de tipo ortopédico. En cuanto a la evaluación fisiológica, les iba adelantando ya, hay ciertos signos y hay ciertas características que se denominan características sexuales externas, que me pueden dar cierta información adicional y me pueden decir, sí, aquí sí puedes estar haciendo una u otra cosa, aunque no es completamente objetivo. Repito, aunque no es completamente objetivo. Lo primero es el cambio de voz. El cambio de voz en los niños se dice pues que precede aproximadamente en 3 a 4 meses al pico máximo de crecimiento. A ver, los seres humanos, doctores, atravesamos por 3 etapas de crecimiento bastante marcadas. La primera va de 0 a 3 años, la segunda va de 6 a 8 años y la última es en el periodo circunpuberal, ¿me entienden? Que es la más importante, donde se define el tamaño y las proporciones que nuestro organismo vaya a tener. Son 3 etapas, entonces son 3 etapas que son como si fuesen pues curvas, ¿no? Como una campana, ¿no? Entonces tiene un ascenso, tiene un pico y tiene un descenso. Los 3 picos, las 3 curvas, ¿me entienden? Entonces, el cambio de voz se ha podido determinar que en varones, en peruanos, es aproximadamente a los 13 años, más o menos un año. En peruanos, ¿me entienden? 13 años, más o menos un año. Entonces, el cambio de voz. ¿Y qué significa el cambio de voz en realidad? Eso usted simplemente me está diciendo que el cambio de voz se da a esa edad. ¿Pero qué significa? Significa que, doctores, estamos a 3 a 4 meses antes de llegar a la cereza, por decirlo así, del pico máximo de crecimiento. El paciente está empezando a tener estos gallos que normalmente hay, entonces faltan aproximadamente 4 meses para que esté en la punta, en el vértice de ese pico máximo de crecimiento, ¿Y eso por qué se da? Eso se da por un incremento de testosterona, hay un incremento de la laringe, y eso pues simplemente se da. Y algo que también yo puedo, de repente, un evento que se está dando en las chicas, sí, es la menarca. La menarca, doctores, lamentablemente, quiere decir que ya pasó el pico y ya está en descenso. ¿Me entienden? O sea, prácticamente su pico máximo de crecimiento en chicas ya sucedió, solamente queda un crecimiento residual. ¿Ok? Entonces, esas son preguntas que son importantes al momento de hacer, cuando nosotros hacemos la historia clínica, ¿no? En la historia clínica a veces preguntamos, no es que a veces, mejor dicho, tenemos que preguntar, sobre todo en pacientes de crecimiento, ya vino la primera menstruación, ya cambió la voz en el jovencito del niño. Esas son cosas importantes que, reitero, son características fisiológicas que me pueden dar cierta mayor información de lo que pueda estar sucediendo en ese organismo de ese niñito o de esa niña. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí, verdad? Ahora, hay variables que pueden afectar que esto se dé antes o después. Sí, definitivamente. Hay muchas condicionantes para que esto se dé antes o para que esto se dé después. Claro que sí, ¿no? Y esto puede regular la velocidad, pueden también la magnitud de crecimiento y el tamaño logrado. O sea, definitivamente estos son factores que influencian a que esto se dé en mayor o menor intensidad, en mayor o menor magnitud. Uno es el factor hereditario, papá chato, mamá chata, probablemente hijo chato, pues es cierto, ¿no? Aunque, doctores, esto es al tamaño final logrado.
se sabe, y esto también ya está demostrado, que hasta los 5 años, todos, repito, todos los niños, blanco, negro, chino, lo que tú quieras, cholo, lo que tú quieras, tienen la misma oportunidad de crecer al mismo año, hasta los 5 años. De ahí sí hay una diferenciación tremenda, de acuerdo a las características propias de cada raza, por ejemplo, y de cada persona de manera individual con respecto a estos factores. Entonces, la herencia, control del tamaño, velocidad y comienzo de sucesos, claro que sí. Por ejemplo, padres de familia que han tenido una erupción temprana de las piezas dentales, probablemente los hijos también tengan esa oportunidad o ese mismo momento en el que puedan erosionar esos dientes, si es adelantado o si es retrasado. Y en las chicas, del mismo modo, en las chicas, por ejemplo, si la mamá menstruó probablemente a los 10 años, 11 años, probablemente las hijas también lo hagan a esa edad. ¿Ok? Entonces, eso es importante conocer y eso son cosas que uno debe de preguntar para nosotros tener una idea. Reitero, todo está enfocado a que nosotros podamos mejorar ese crecimiento anormal probablemente que se esté dando en ese tipo de pacientes. Nutrición, la nutrición, claro, definitivamente esto repercute, jóvenes, tremendamente en lo que se logra, ¿no? Pacientes desnutridos, sobre todo la desnutrición crónica, muchachos. La desnutrición crónica es algo realmente muy deleterio en el desarrollo individual de cada persona. Y no solamente de cada persona, doctores. Ustedes saben, el Banco Mundial tiene pues como principal función la ayuda humanitaria a países en vías de desarrollo, ¿cierto? Entonces, uno de los principales indicadores para que te puedan soltar dinero o no, dentro de muchos, uno de ellos viene a ser la tasa de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años. Repito, es la tasa de desnutrición crónica infantil, que en peruanos, gracias a Dios, estamos aproximadamente en un 12%. ¿Entienden? Pero hay regiones pues donde sí, pues, aún se mantiene en una gran cantidad, sobre todo en las zonas rurales andinas, ¿no? Y en las zonas de la selva. Ahí encontramos hasta un 30, hasta un 50% de desnutrición crónica infantil. Entonces, cuando un país solicita a este Banco Mundial un crédito pues, para su desarrollo de ese país, lo primero, uno de los principales indicadores para que se suelte o no el dinero es la tasa de desnutrición crónica. ¿Por qué? Porque se supone pues que tus niños van a ser quienes vayan a pagar ese crédito, así como suena, doctores, sonará pues, ¿cómo va a pagar? Sí, usted a través de su trabajo va a pagar en algún momento eso, ¿entiende? Entonces, si por ejemplo tu población, esa niñez, tiene una desnutrición crónica infantil tremendamente exagerada, ¿cómo vas a pagar eso? ¿Por qué? En pacientes con desnutrición crónica infantil, ¿qué es lo primero que se afecta? Es lo que es el sistema nervioso central, doctores. O sea, mejor dicho, la inteligencia. O sea, la capacidad de pensar, la capacidad de inventar, de hacer cosas, qué sé yo. Entonces, si tu población prácticamente ya está sentenciada por tener una desnutrición crónica infantil, ¿cómo será el futuro de ese país? Será pues realmente pues bastante grave, ¿no? Países, por ejemplo, pues como Haití, como Bolivia, ¿no? Ellos tienen una desnutrición crónica infantil mucho mayor que la nuestra. Sobre todo Haití. Haití es para pena, ¿no? Ustedes han visto cómo están ahora en guerra civil. Es lamentable, ¿no? Es lamentable lo que sucede, ¿no? Pero como ustedes han visto cómo países se han levantado frente a todo esto. Miren, jóvenes, yo prefiero no hablar de, no lo voy a hacer, pero, o sea, hay
hay países que se han levantado de la miseria completamente. Por ejemplo, Corea. ¿En qué se dividió? ¿Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Cierto? La del norte ya sabemos por quién está gobernada, ¿cierto? Por un loco. Mientras que Corea del Sur no. ¿Y cómo se levantó esa Corea? ¿Cómo se levantó esa Corea? Singapur. ¿De dónde nació? No lo sé, bueno. Y acá haré pues algo que de repente voy a discrepar, ¿no? Pero personalmente pienso, no lo sé, que la parte de izquierda es lo que destruye realmente a una nación, a un país. Es lo que destruye. Corea usa esto. Singapur también. Miren lo que es ahorita. ¿Se está yendo a la miércoles? Bueno, Venezuela ya se fue a la miércoles. Colombia ahora se está yendo a la miércoles. Bueno, ahí no. ¿Qué día les toca con el doctor? Pero eso es lo que realmente hace esa locura. Y hablando de los Rolex jóvenes, díganme cómo era de los Rolex. ¿Quién usaba Rolex? No usaba el Che Guevara, no usaba, por ejemplo, Fidel Castro. Todos ellos. No hay socialista que no tenga Rolex. Quítale un Rolex a ver a ellos, ahí sí te va a hablar de lo que es propiedad privada. Bien. Entonces, doctores, hay muchos factores pues que sí definitivamente afectan. Esto de la desnutrición crónica infantil es realmente muy deleterio para una nación desde ese punto de vista. Pero ya de manera individual, doctores, esto hace que haya un retardo en el crecimiento también y sobre todo, por ejemplo, en los maxilares se ha podido demostrar que crecen menos, hay menor longitud efectiva maxilar, menor longitud efectiva mandibular. ¿Y eso qué ocasiona? Eso ocasiona que haya incluso hasta mayor cantidad de predisposición a presentar una maloclusión. Así de simple, ya está demostrado eso. ¿Entienden? Incluso hay quienes lo asocian con caries, aunque no está completamente demostrado. ¿Entienden? Pero si existe, por ejemplo, en crecimiento se ha podido ver pues que, reitero, tienen menores longitudes efectivas. Ya sabemos qué es longitud efectiva, condilon.A, condilon.natio. Entonces, al tener una menor longitud efectiva, van a tener pues que los dientes no tienen el espacio en un maxilar mucho más reducido. Va a haber mayor predisposición a una maloclusión, a una clase 2. ¿Entienden? Entonces, eso no es bueno el que se produzca pues un retardo en el crecimiento en una determinada población. Entonces, es un factor que sí desfavorece a que haya o no mayor crecimiento o menor crecimiento y desarrollo. La enfermedad, bueno, la enfermedad pues está asociada a qué? La enfermedad estará asociada a qué? Está relacionado pues con la nutrición también, ¿no? Jóvenes, se ha podido determinar que en niños menores de 10 años, prácticamente el 85% al 90% de todo lo que ingiere es básicamente pues para sus necesidades básicas, por decirlo así, y solamente el 10% lo destina, eso lo dice Profida, no lo digo yo, lo destina pues a que crezca, ¿me entienden? Dentro del 100% de lo que come. Pero si ni siquiera se satisface en lo que es la propia necesidad funcional, la propia necesidad de ingerir alimentos para que ese 90%, 85% funcione, imagínense, obviamente ya no va a crecer. Y un paciente con una enfermedad no lo va a destinar pues para eso, ya no crecerá. ¿Entienden? La raza, claro que sí, la raza pues, hay razas que definitivamente crecen más que la nuestra, ¿cierto? ¿No? Los nórdicos, los caucásicos, tremendas cosotas, ¿cierto? Nosotros a dónde le quedamos, en el codo, en el hombro, ¿cierto? Entonces esto también estará relacionado a esto, ¿no? A que haya
mayor o menor posibilidad de crecer. Aunque también está relacionado pues con lo socioeconómico, social, económico, todo, creo que está confundiendo, no es así. Doctores, cuando nosotros tenemos un grupo de amigos, no hemos tenido un grupo de amigos, no todos hemos nacido pues en el mes de mayo, por ejemplo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, cuando hemos tenido un grupo social dentro de la escuela, dentro del colegio, siempre había pues aquel adelantadito o adelantadita, ¿no? Que bueno, ya quería tener pues sus chicas o sus chicos, por decirlo así, hablando del otro género, ¿me entiendes? Y cuando somos chicos y cuando estamos en ese mismo grupo social, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es crecer más rápido, ¿cierto? No, yo no quiero ser niño, ya quiero ser mayor, ¿cierto? Entonces tratas de imitar a lo que probablemente está haciendo. Y eso de una u otra manera está documentado. Eso influye a que se estimule a que tú también alcances más rápida ese crecimiento, no ese crecimiento, esa madurez, por decirlo así. Bien, eso se da también. Lo climático, bueno, ya hay muchos trabajos al respecto. Uno de ellos es el doctor Abraham Meneses López, en el que hizo, ¿no? ¿Dónde se da más rápido ese pico máximo de crecimiento? Hizo un estudio en Cerro de Pasco, otro en Cusco y otro en Tambo de Mora. Y vio pues que el pico máximo de crecimiento se alcanzaba mucho más rápido en Tambo de Mora, en Chincha, ¿me entiende? ¿Y Chincha dónde está? A nivel del mar, ¿me entiende? A diferencia de los de Cerro de Pasco, a la diferencia de Cusco, que retardaron su momento de donde está iniciando el pico máximo de crecimiento. Y eso se da, jóvenes, todos nosotros tenemos pues algún familiar en la costa, en Lima, y cuando hemos jugado pues cochinos, todos pues acá en Huancayo, por ejemplo, o allá en Lima, de un momento a otro ya no quieren jugar tus canicas, ya no quieren jugar fútbol, ya está pues con otra manera de ver su edad, ¿cierto, no? De repente ya está pues con gel, con toda la mitra, ¿no? Entonces eso también puede influenciar a que eso se dé. Socioeconómico, hablábamos hace un momento, y está relacionado también con el factor nutricional. Es la manera como te alimentas, ¿no? Tamaño y orden de familia. Esto es cuestionable, jóvenes, pero está documentado y tengo que colocarlo, porque en algún momento probablemente ustedes lo lean. Está documentado en el libro de Águila, y donde dice pues que los hijos mayores, o sea, dentro de, por ejemplo, tres hermanos, esos tres hermanos se supone pues que el mayor es mucho más inteligente. No lo digo yo, muchachos, está en cierta manera con un coeficiente intelectual algo mayor, pero es mucho más débil físicamente, ¿me entienden? Y el menor está mucho más dotado físicamente con un coeficiente intelectual ligeramente menor que el mayor. Y eso está documentado, esto es así, muchachos, ¿no? Relacionado con el tamaño y el coeficiente intelectual. Bueno, trastornos psicológicos, ya se sabe por dónde apunta. Y la tendencia secular, ¿qué cosa quiere decir? Tendencia secular quiere decir que cada generación se supone que es mejor que la que está pasando. Y será así, efectivamente. Esto sí, yo estoy completamente seguro de que esto sucede. Doctores, hemos pasado, ya nosotros somos los sobrevivientes de una pandemia, ¿cierto? Entonces nosotros de alguna u otra manera ya tenemos algo mayor resistencia a ese azote pues que pasamos. Todos en algún momento hemos tenido COVID, ¿cierto? Ya ese COVID posteriormente ya no nos va a agarrar como antes. ¿Cuántos de nuestros familiares también han muerto, jóvenes? ¿Cierto? Y esto es a eso ¿qué se le llama? Selección natural. Entonces, selección natural, los que tienen que morir, tienen que morir. Es lamentable esto, pero eso existe. ¿Y cuántas selecciones naturales hemos pasado? En la Primera Guerra Mundial, ¿no pasó la gripe española? Ya pasó. Y en la edad medieval, no sé cuándo fue, la peste bubónica, ¿no se diezmó a casi más de la mitad de europeos? Eso se da, eso cada cierto tiempo va a existir.
va a haber, eso es así. Entonces, doctores, ¿a qué es lo que yo voy? Lo que yo voy es que, por ejemplo, yo, Pablo Bonilla, y usted, señorita, todos los de acá, doctores, ya estamos mucho más fuertes para soportar cualquier embate de este tipo. ¿Se entiende? Ya lo estamos. Somos así, somos los sobrevivientes. A ver, si hubiese una máquina del tiempo y nos vamos a cuando vinieron los españoles, pucha, entonces los españoles marcaban si respiraban con nosotros una noche. Definitivamente, porque nosotros tenemos un huevo de enfermedades ya en nuestro organismo que ya no nos hace ni miércoles. ¿Entiendes? Pero por ejemplo, ahí, si nosotros vayásemos en el tiempo, nosotros nos bajamos a toda una población con lo que nosotros tenemos. Y eso es así. ¿Y eso qué significa? Que cada generación es mucho más resistente a todo. Y se supone que cada vez somos más grandes, aunque eso es cuestionable. Aunque eso es cuestionable, doctor. Eso dice el libro, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando hice una exposición acerca de esto, hace muchos años ya, en Cayetano, y me dice, pues Bonilla, ¿qué crees? ¿Que los incas eran más grandes, más chatos? Pucha, que me agarró. Y me no sé. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eran más altos o más bajos? Eran más altos. Entonces, doctores, nosotros pues hemos tenido una fusión de todo, un poquito, una gotita de por acá, de por allá, que finalmente esta raza ya no es pura. Somos mestizos, doctores. O sea, tenemos la de Inga y tenemos la de Mandinga. Todo. ¿Entienden? Entonces, eso ha hecho pues que de cierta manera nuestra raza esté así, tal cual está. Pero por ejemplo, a ver los nórdicos, los caucásicos. ¿No han visto jugar a Haaland? ¿De qué tamaño es Haaland? Parece un Goliat, ¿cierto? A ver al lado de Cueva. No, definitivamente esto es así. O sea, esas generaciones se han mantenido, o esas poblaciones se han mantenido prácticamente puras. ¿Entiendes? Y eso, por eso es que esa población ya está así. Nosotros no. Se supone que en algún momento ya llegará en el que simplemente seamos una sola raza y esa raza, bueno, de repente, pero pasará pues para eso. Bueno, en conclusión, tendencia secular viene a ser que cada generación supuestamente. Entonces, doctores, queda en el tintero el hecho de en qué momento será de manera individual el hecho de poder intervenir, poder hacer pues que yo modifique ese crecimiento, sí. Entonces, el hecho de por ejemplo, de saber si voy a extraer, el hecho si es posible modificar el crecimiento de esos maxilares, estará relacionado pues a algo. Y ese algo definitivamente viene a ser el preciso momento en el que tu organismo dice, ya es momento de madurar, es el momento de expresar todo el crecimiento y ¿puedes tú como ortodoncista utilizar eso? Sí. Entonces todo eso
se tiene que conocer nosotros. Por eso Berg dice lo siguiente: el ortodoncista, aparte de saber ese momento, tiene un periodo limitado de buena cooperación. Y esto lo pongo de esta manera por lo siguiente. Jóvenes, cuando te traen un paciente, a ver, todos ustedes se han traído a su paciente, yo definitivamente le pregunto al paciente: ¿por qué has venido? Lo primero que te va a ver es que mira de rojo a ti. ¿Por qué? Porque tú lo has traído hoy, vente, pues por favor, ayúdame, ¿cierto? Pero ese paciente no ha venido motivado porque hoy, un favor, quisiera que me diagnostiquen qué es lo que tengo, ¿cierto? Nadie. Pero en un consultorio eso no pasa, ¿entiendes? En un consultorio pasa pues lo siguiente, pero también pasan dos situaciones, ¿verdad? Una en el que, ¿por qué has venido? O sea, mi mamá me ha traído. Hay casos en eso, ¿no? Y hay casos en el que sí, el paciente dice: no, bueno, he venido porque no me gusta, qué sé yo y qué sé yo, ¿no? Entonces, pero hay una etapa donde el niño se da cuenta que es probablemente diferente al resto, ¿entiende? Entonces el niño busca ayuda. Mamá me está fastidiando, mamá me están diciendo tal o cual cosa y no me gusta, por favor ayúdame, llévame al dentista, ¿cierto? Entonces esa etapa, sobre todo, doctores, Berg la denomina es el mejor momento, porque tenemos una colaboración tremenda del paciente, ¿ok? Y eso justamente coincide con la entrada a la pubertad, pues, con la entrada a la adolescencia, ¿me entienden? ¿Y eso coincide con qué? Con este cambio en el crecimiento craneofacial. El primer estudio que se hizo acerca de crecimiento y desarrollo lo hizo el conde de Montpellier, apellido de Buffon, donde él mide en cada año a su hijo: es tu cumpleaños, feliz cumpleaños, primero te peso, primero te tallo. ¿Ok? Entonces durante 18 años lo midió. ¿Y qué fue lo bacán que encontró en ese niño? Bueno, todos lo tenemos, pero es el primer estudio reportado. Años, magnitud de crecimiento en milímetros. Se dio cuenta que alrededor de los 0 a 3 años es donde crece más el ser humano, de 0 a 3 años. Luego hay un pequeño pico de crecimiento, otra curva de crecimiento de 6 a 8 años, y la más importante es la de la adolescencia. Acá determinas tamaño que va a tener tu maxilar, tu mandíbula, etc. Y ese es el mejor momento realmente, pues, para poder intervenir. Ocurre en todos los niños, y esto puede ser de los 12 años, .5 hasta 15 años, esa curva de crecimiento. Esta curva es entre los 12 a 15 años, ¿ok? Ocurre entre los 12 a 15 años. En algunos puede ser a los 12, otros a los 13, otros a los 14, otros a los 15, ¿entiendes? Pero es en ese rango aproximadamente, con una ganancia de peso de hasta 20 centímetros en esos 2 años. Esa curva dura 2 años aproximadamente, donde dice que aproximadamente anualmente puedes ganar 10 centímetros, sobre todo en varones, porque en los varones es más intenso, ¿me entienden? Con una ganancia de hasta 30 kilos, un montón, ¿cierto, no? En las niñas son 2 años antes. Claro, en las niñas sí, son 2 años antes. Por eso es que las niñas, ojo, eso no es, bueno, sonará broma, lo que tú quieras, pero ¿por qué en el jardín, por ejemplo, las niñitas son más moscas? Son más avispadas, más despiertas. ¿Saben por qué, jóvenes? Esto tiene una razón bastante lógica. Se ha podido demostrar que en el momento de nacimiento ellas tienen una maduración ya que nos lleva algunas semanas. Alrededor del segundo pico de crecimiento ya nos llevan algunos meses, y en la adolescencia nos llevan 2 años. Así de simple. Por eso es el que ellas, jóvenes, por eso es el que ellas, doctores, aquellos que han estudiado en algún colegio mixto, yo estudié en un colegio de hombres nada más, en esa lección, pero por ejemplo cuando han estudiado en un colegio mixto, las chiquitas no ven al compañero de carpeta, ¿cierto? Ven al de tercero, o están en tercero, ven al de quinto, están en primero, ven al de tercero, ¿cierto?
Eso es normal, porque ya nos llevan 2 años. Eso es normal, muchachos, eso no es broma, no es nada, eso es así. Se ha comprobado que nos llevan 2 años aproximadamente en maduración. Así de simple. Ahora entiendes por qué te he dicho yo. ¿Entiendes? Entonces, pero acá también es algo importante, jóvenes, ¿ah? Ellas también envejecen antes. Es, por decir así, el lado opuesto, ¿no? Por eso decimos que en las niñas son 2 años antes, ¿no? Será pues a los 10,5, ya no a los 12,5, será a los 10,5. ¿Entienden? ¿No? Eso se da y una magnitud mucho menor de crecimiento y de talla, ¿no? Por eso las chiquitas crecen más rápido, ¿cierto? En primaria más rápido, pero después son pasadas ya generalmente por los niños, ¿no? Ahora, sin embargo, este pico de crecimiento cada vez es antes. Y eso no es otra cosa más que yo estoy convencido, muchachos, sí estoy completamente convencido de que provenimos del mono, pues, ¿no? Aunque eso es cuestionable también, ¿ah? Eso es cuestionable, porque la vez pasada leí donde decía, ¿no? Si es que supuestamente el mono, derivamos del mono, porque el mono no sigue evolucionando, ¿no? O sea, se supone que debe seguir evolucionando, porque el mono también, ¿no? Pero yo pienso que de alguna manera sí lo hace, sobre todo en la manera del intelecto, ¿no? Yo creo que sí, eso se da, ¿no? Y estoy convencido personalmente, pues, de la evolución de que partimos de ahí, ¿no? Y todo partió del agua, finalmente fue África donde se dio todo esto, ¿no? El eslabón perdido, el Homo sapiens, de ahí nacimos, de ahí son los Neandertal. Hubo dos especies de humanos, por decir humanoides, o bueno, como quiera llamarse, ¿no? Los Neandertal y los Homo sapiens, ¿cierto? Los Neandertal eran mucho más salvajitos que los Homo sapiens, ¿no? Pero finalmente primó, ¿quién? Los Homo sapiens, ¿no? ¿Gracias a qué? Al descubrimiento de quién? De fuego, ¿cierto? ¿No? Fuego, ¿no? Comíamos bastante proteína, pero no era tan procesada, ¿no? Se descubrió el fuego, se utiliza el fuego ya para beneficio nuestro, y el coeficiente intelectual, el cerebro creció tremendamente ahí, y es ahí donde se evoluciona, ¿no? Hay incluso pues un eslabón perdido que se llamaba Lucy. Lucy era una Neandertal que se dice pues que era pues un intermedio entre los Neandertal y los Homo sapiens, ¿no? De ahí nacimos, jóvenes, de ahí partimos todos, ¿ah? Bien. Entonces todos nosotros atravesamos pues una curva de crecimiento, ¿cierto? Y esa curva, ¿cierto? Les decía que dura 2 años, pero esta curva dura aproximadamente 2 años. A esto se llama pico máximo de crecimiento, ¿ok? Pico máximo de crecimiento. Ahora, Hanky Taranger, en una población sueca, vio, doctores, cuándo es ese pico máximo de crecimiento. En las niñas es entre los 10 a 14,8 años, siendo el pico máximo de crecimiento 2 años después de iniciado. En niños es entre 12,1 a 17 años. Pero vean qué año fue estos estudios, el año 80. Estudios en peruanos, bueno, también pues en niños, ese pico es en 13,4 años, y en niñas es 11,4 años. En niños, ¿ya? La doctora Caridad Hidalgo hizo pues un estudio muy interesante, que en varones ese pico es a los 13,14 años y en mujeres a los 11,11 años. Ahí es su pico máximo de crecimiento de varón. Pero esto, doctores, cada vez se está haciendo menos, se está haciendo antes. ¿Y por qué, doctores? Doctores, bueno, ya
Ya sabía por qué mencionaba esto, lo de África y lo que es. Doctor, es el que está expresando lo animal que nosotros tenemos. ¿Me entienden? Nosotros somos animales de alguna cierta manera, ¿me entienden? Entonces, doctores, ¿qué hacen los animales para perpetuar su especie? Se adaptan a la necesidad funcional, ¿cierto, no? Y el animal que nosotros, entre comillas, tenemos, doctores, cada vez está haciendo que, por ejemplo, las chicas y los chicos podamos ser fértiles cuanto más a temprana edad. ¿Entienden? Entonces ese pico más o ese brote de crecimiento se está dando como vez antes. Jóvenes, la menstruación en el siglo XIX era a los 17 años. La menstruación, la primera menarca. Jóvenes, yo tengo pacientes que menstruaban a los 9 años. Yo tengo pacientes así, 9 años. Entonces, en otras palabras, a los 11 años ya pueden ser fácilmente mamás. ¿Me entiende? Pero reitero, ¿eso a qué se da? Porque ese es el lado animal que nosotros tenemos, pues nuestra especie está diciendo, no, yo quiero perpetuarme mi especie y voy a reproducirme antes. ¿Me entiendes? Y esto asociado también con qué? Eso se asocia también con qué? Con la manera en que nosotros nos estamos alimentando, muchachos. ¿Qué es lo que comemos ahora? ¿No? Las hortalizas, los tubérculos, o los animales que nosotros comemos, pues preparados no. O sea, beneficiados o cosechados lo más antes posible. Los pollos que comemos, esos pollitos son bebés. ¿Entienden? Son bebés. Porque ¿cuánto creen que es el periodo normal de vida de una gallina? ¿Se han puesto a pensar alguna vez eso? ¿Cuánto? 8 años. 8 años. Normalmente un animal en cautiverio, o mejor dicho, en si viviría silvestre, de manera silvestre, ese animal viviría 8 años. ¿A qué edad nos lo comemos? 2, 3 meses. ¿Me entienden? Entonces, ¿y eso con qué fue alimentado? Fue alimentado pues con alimento procesado que hace que crezca mucho más rápido. Y finalmente, eso que está comiendo, ¿tú te lo estás comiendo o no? Y eso te lo estás comiendo, lo estamos comiendo. Por lo tanto, también va a repercutir en nosotros. Va a repercutir, o sea, todo eso hace pues que cada vez nuestro pico de crecimiento sea mucho antes, ¿no? Y eso está pasando, ¿no? Todo nuestro sistema, todos nuestros tejidos crecen a la par, no. No, esta es la curva de Stanley, que lo vimos en algún momento en ortodoncia 1. Vean ustedes, edad, porcentaje de lo logrado. ¿Cuál es el primer tejido que crece? El tejido neural. Hace un momento yo les hablaba, ¿cierto? Tejido neural, sistema nervioso central, muchachos. Doctor, aquellos que tienen hijos hasta los 5 años, nomás. Ahí, miércoles, come, caramba. Pero es lo más importante, hasta los 5 años. Porque ahí el 85% del sistema nervioso central es ácido graso, sobre todo, ácido graso y proteína. O sea, el ácido graso es esencial. ¿Dónde está el ácido graso? Pescado y algunas frutos secos, ¿cierto? Castañas, pecanas, qué sé yo, pero aquí, muchacho. Después, aunque le des kilos, ya fue. ¿Entienden? Es acá, y vean ustedes cómo crece. ¿Por qué somos cabezones? ¿Por qué somos ojones de niñitos? Por esto, porque esto fue lo primero en desarrollarse. Y luego recién cambia nuestra cara, ¿no? ¿Por qué? Porque el maxilar, la mandíbula, las fosas celulares, qué sé yo, crecieron. Pero hasta ahí, ¿no? ¿Por qué somos convexazos? ¿Por qué somos de niños así? Porque esto no creció.
De ahí recién crece este. ¿Y este de ahí quién es? El tejido general. ¿Entienden? Entonces, ahí hay que aprovechar todo. Bien, llega un 100% a los 20 años, pero vean ustedes, el 85%, 5, 6 años, ahí ya está. Bien, otro tejido, vean ustedes, viene a ser el tejido linfático. El tejido linfático son nuestro sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario. ¿Quién viene a ser básicamente? El timo, amígdalas. ¿Entienden? Eso, porque nosotros tenemos unas pelotazas acá de niños, unos adenoides, y decimos, wow, ya estás enfermo probablemente. No, y los niños generalmente pues incluso tienen una respiración mayor por la boca que nosotros los adultos. ¿Y por qué es eso? Por los adenoides, por esas cosas grandotas que tienen, y eso crece hasta un 200%. Vean a qué edad, y entrada a la adolescencia, y luego llegan a un tamaño normal. Y el tejido general, ¿cuál viene a ser el tejido general? Vísceras, huesos, músculos, maxilar y mandíbula. ¿Dónde crece más? Vean ustedes, adolescencia. Y bueno, nuestras gónadas, ya sabemos pues que esas estaban letargadas hasta que ya entramos a la adolescencia, ¿no? Eso viene a ser, ¿no? Ahora, hay una relación entre lo que está sucediendo y el pico de crecimiento estatural, cambio facial. Claro que sí, esto está bien documentado, muchachos. O sea, cuando yo crezco al toque, ya estoy a pum, me estiré, ¿también va a crecer mis maxilares? Realmente no, muchachos, y esto es interesante, ¿no? Los estudios de Griffith-Brown, los estudios de Nanda, Bamba, ¿qué te dicen, no? Primero creces, ¿no? Hay quien le dice, no, creces y creces a la vez tus maxilares, pero la mayor cantidad de investigadores dice esto, ¿eh? Primero creces y luego, plum, tus maxilares son los que se desarrollan. Después de 6 a 12 meses de que te estiraste. Y esto es importante, sí, bacán, porque a veces vienen, pues todo parece que tremendas cosotas ahí, y justo ahí le hace su análisis de radiografía carpal y está por entrar a ese brote criminal, y es ahí donde 6 meses después es que se disparan los maxilares. ¿Cuánto se disparan? En varones hasta 5 milímetros, la mandíbula, doctores, la mandíbula. Por eso es que hemos sido bastante convexitos pues nosotros, ¿no? Hemos sido convexos, pero en la adolescencia, ¡pum!, cambió tu cara. Por eso dicen, no, ya cambiaste de cara, ¿no? Ya no eres niño, ya tienes ya las características de un adulto. ¿Cuánto crecen varones? Hasta 5 milímetros y mujeres hasta 3,5 milímetros. ¿Están entendiendo, no? Ahora, si nosotros sabemos que estamos creciendo justo en ese momento, doctores, nosotros podemos aprovechar a nuestro favor, y si tiene deficiencia de crecimiento, estimular a que crezca el crecimiento, sí. Y si tiene exceso, ¿podemos restringir el crecimiento? Sí. Para eso es la importancia de esta clase. Entonces, sobre todo en pacientes con una maloclusión en clase 2, pacientes en que tienen o un prognatismo de la maxila, o pacientes que tienen un retrognatismo de la mandíbula, o cualquier alteración esqueletal, excepto las de clase 3, repito, excepto las de clase 3, doctores, ¿es el mejor momento de interpretar su crecimiento? Claro que sí. Ojo, escuchen, ¿eh? Voy a repetir esto. Entonces, si yo sé que en algún momento va a crecer más mi paciente, sea por exceso o sea o mejor dicho, tiene alguna alteración por exceso o por defecto, entonces justo en esta etapa, doctor, donde está creciendo más, que usted me acaba de mencionar, ¿yo puedo redireccionarlo y puedo mejorarlo? Por supuesto que sí. Todas. Sagital, vertical o transversal. Excepto las de clase 3. Repito, excepto las de clase
clase 3. Ya les voy a indicar en qué momento se hace. Pero todas, sea sea un cacharrón, sea carita chiquita, sea desviación por acá, desviación por allá, un maxilón, y esto pequeño, un pajarito así como este, todas tratan mejor en el pico máximo de crecimiento, excepto las de clase 3. Pancher hizo pues un estudio, bueno, hay un montón de literatura, pero les comento este señor. El Papirric y el Capo en clase 2 en ortodoncia es Pancher, ¿no? Pancher hizo un estudio en la que señala, justo hizo dos grupos poblacionales. Un grupo poblacional que ya estaba por entrar a ese borbotón, a ese brote de crecimiento, y otro en los que no. ¿Y qué vio? Vio pues que realmente en aquellos que estaban justo por entrar en ese brote de crecimiento pubertal, crecieron hasta un 30% más. Entonces, imagínense pues un paciente, ¿no?, que tenga pues esto salido y esto chiquitito, ¿no? Entonces les puso pues este tipo de aparatos. Este tipo de aparatos son propulsores de la mandíbula, ¿no? Este es, por ejemplo, un Bionator, este es un Frankel, este es el Bionator y en boca. Entonces les puso un propulsor de la mandíbula. ¿Qué vio? Pues que crecía, ¿no? Que crecía ese maxilar más de lo que estaba preprogramado, justo, pero en el momento donde estaba desarrollándose ese brote de crecimiento puberal, ¿no? Miren este casito, ¿no? Una niñita, pucha, tú ves, wow, no, pobrecita, ¿no? Deficiencia de crecimiento de la mandíbula y protrusión de la maxila, ¿cierto, no? Entonces, se le determinó en qué etapa de maduración esqueletal está y se le coloca pues un Bionator. Vean ustedes cómo inicia 6 meses de tratamiento, 10 meses de tratamiento, ¿no? Con un propulsor de la mandíbula, ¿no? Y se camufla en algo, yo creo que sí, ¿no? Algo mejora. Y después se le coloca brackets únicamente, ¿no? Entonces, vean ustedes y cómo acaba, ¿no? Cómo inicia y cómo termina. Si bien es cierto, se le hizo extracciones, pero las extracciones fueron 2 arriba y 2 abajo, o sea, eso no influenció a que haya un camuflaje, por decirlo así, porque se extrajo 2 en cada maxilar. Entonces, y vean, a ver, cacharro, esto es cacharro, ¿no? Como queda. Entonces, definitivamente yo creo pues que esto sí mejora sustancialmente. Para este tipo de pacientes se utiliza este tratamiento ortopédico, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no?, que para beneficiarnos del factor de crecimiento, debemos de tener una idea, ¿cuál es la magnitud? ¿Magnitud qué? ¿Dónde es más en varones? Decíamos. Dirección y finalmente la época en el que se expresa. Todavía no tiene hinchado, entonces, ¿cuál es finalmente, en qué momento es el que debo de utilizarlo, ¿no? Los doctores les decía, ¿no?, había maneras de poder cuantificar, de poder saber en qué etapa de crecimiento y desarrollo está, ¿no? La cronológica no era buena, la fisiológica, el cambio de voz, que la menarca, tampoco. Entonces habrá otra, sí, son las variables. ¿Okay? Aquí tenemos que diferenciar zonas de osificación primaria y zonas de osificación secundaria. La zona de osificación primaria son aquellas zonas donde osifican justo antes del nacimiento. Por ejemplo, la sincondrosis esfeno-occipital, la que se ubica en la base del cráneo. Esa se osifica justo antes del nacimiento. Pero existirá pues otros centros de crecimiento que no se osifican aún y que se osificarán después. Sí, claro que sí. Ejemplo, doctor, las que se encuentran en nuestros huesitos largos, por eso crecen nuestros huesos largos, pues cierto. Se mantienen aún como cartílago y después, en un determinado momento, que ya está genéticamente preprogramado, comienzan a osificarse. Sí, eso sí lo hay. Entonces, doctores, ¿y esos sitios de crecimiento dónde están? Bueno, existen varios. Hombro, cadera, rodilla, codo, pie, etcétera, ¿no? Mano. Entonces, ahí están esos centros de crecimiento secundarios.
Es un centro de crecimiento donde en algún momento, reitero, de una manifestación congénita comienzan a osificarse, ¿no? Esos son, ¿no? Entonces, doctores, ¿cuál vamos a escoger? Nosotros vamos a escoger la que se encuentra pues en la mano. ¿Y por qué no la que está en mi pie? A ver, anda, tómate una carpal del pie. No, pues, no, escucha que sacarte el pie es un poco complicado, ¿cierto? ¿No? A ver, de la cadera está cerca mis gónadas, ¿cierto? ¿No? Y eso es irreversible. No, de la cadera, no, del hombro, no, pues es más fácil poner la mano, ¿cierto? Entonces, por eso es el que se utiliza el de la mano. Por el acceso es bueno, no cuesta mucho, está lejos de nuestras gónadas y encontramos varios centros de crecimiento y es bastante preciso. Y lo vemos de la siguiente manera. Se toma, doctores, de la mano, que no la utilices mucho. Si eres diestro, te tomas de izquierda. Si eres zurdo, te tomas la derecha. ¿Y por qué, doctor? Porque se entiende que aquella mano, que no la utilices mucho, puede ser pues que no haya estado, afecta de repente a una fractura y a una modificación en la morfología, en el crecimiento normal de los huesos. ¿Entienden? Entonces, eso es. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Son 6 zonas. Este estadio de Fishman, doctor, bueno, vamos a ver los estadios de maduración ahora. Hay varios, hay el de Gravy Brown, hay un atlas de Gilly Pie, hay varios en realidad. El que yo utilizo es el del señor Fishman. Les comento algo de Fishman. Este señor Fishman hizo pues un estudio, creo que fue en Canadá, en una población de 2.000 pacientes. Doctores, 2.000 pacientes, ¿cierto? Eso es un huevo, ¿cierto? Es un montón, doctor, ¿no? Entonces, en una población de 2.000 y donde únicamente vio que 3 niños no cumplían los requisitos del resto que estaba sucediendo lo mismo. Entonces, doctores, de 2.000, 3 es no significativo. O sea, eso no quiere decir que esa es una excepción de esos 3 niños. Y lo que está sucediendo en esos 1997 está sucediendo pues en toda una población. ¿Entienden? Entonces, primero fue extrapolada a esa población. Luego fue probada en otro país, en otro país, en otro país, en otro país. Y doctores, funciona. Funciona. Ya es extrapolable a nivel interracial, por decirlo así. Entonces, sí funciona. Ese estadio de modulación genética viene en Fishman, viene del estadio 1 al estadio 11. Entonces acá hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuánto dura eso? 2 años aproximadamente. ¿Dónde vemos esos estadios? En 6 zonas de la mano. En la falange proximal del dedo pulgar, todo el tercer dedo, quinto dedo, en su falange media, y vemos también en el hueso radio. ¿Qué estadios? Diferentes estadios de modificaciones genéticas. ¿Ok? Desde el 1 hasta el 11. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Básicamente esos 11 estadios se dividen en, lo primero es el ensanchamiento, luego la osificación del hueso sesamoideo, luego viene a ser el capeamiento y luego viene a ser la fusión. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Este es un huesito largo, por ejemplo, el de acá, del tercer dedo. Entonces, acá visto en su falange media. Entonces, yo hubiese, si soy niño, entonces, primero es un centro de osificación secundaria, es un cartílago, ¿entiende? Cuya función tiene que ser unirse a este hueso que ya está calcificado, ¿me entiende? Y al unirse, ¿va a incrementar en longitud? Por supuesto que sí. Entonces, se han hecho correlaciones en qué es lo que sucede morfológicamente para que ese cartílago se una a su hueso y han sacado diferentes estadios. ¿Ok? La primera parte, por decirlo así,
ese ensanchamiento. O sea, es un cartílago primero insignificante que ni siquiera tiene una forma. Este poco a poco se va ensanchando, por eso se llama ensanchamiento artificial. Se ensancha, se ensancha, se ensancha, ¿hasta qué? Hasta sí y solamente sí tener el mismo ancho en sentido transversal. Repito, hasta tener el mismo ancho en sentido transversal de su epífisis. Cuando tiene ese mismo ancho, doctores, es un indicador de maduración esqueletal. Y aquí, ¿a qué estadios tenemos? Al estadio 1, 2, 3 de Fishman. ¿Ok? Estadio 1, 2, 3 de Fishman. Ahorita voy a decir en qué dedos está. ¿Ok? Pero acá está ensanchamiento. ¿Ok? El niño sigue creciendo y comienza a ver la aparición del hueso sesamoideo aductor. ¿Dónde se encuentra ese hueso sesamoideo aductor? Se encuentra en la falange proximal del dedo pulgar. La aparición de este hueso sesamoideo aductor, repito, la mínima presencia, voy a decirlo con propiedad, la mínima presencia de este hueso sesamoideo aductor es indicador de maduración esqueletal. ¿Y eso qué estadio me dice? Que está en el estadio 4. Ah, sigue, ya está por llegar a la curva de crecimiento. ¿Entienden? El niño sigue desarrollándose, ¿entienden? Entonces, si este cartílago tiene por objetivo unirse a la diáfisis, acá ya se ensanchó, ya está prácticamente del mismo tamaño, ahora toca unirse. Ahora toca capear, a eso se llama capeamiento. Y vean ustedes cómo es el capeo. Con un cacho y con otro cacho. ¿Ok? A eso se llama capeamiento. Capeamiento. Y sucede en diferentes dedos, que ya lo vamos a ver. Es indicador de maduración esqueletal si y solamente si tenga pues estos cachos. ¿Ok? Aquí, ¿qué estadio estará? 5, 6, 7. ¿Ok? Finalmente, este hueso ya se hace uno solo. Se hace uno solo. Primero incluso habrá la línea de fusión. Se notará pues que se ha unido. Pero a mí no me interesa eso. Ahí no lo considero. Lo considero cuando ya no tiene nada. Acá se ve 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sucede. Y ahorita vamos a ver en qué dedos. ¿En qué dedos? Jóvenes, escúchenme. Esta es mi mano izquierda. Primero siempre se osifica el que esté en el pulgar. Y en este sentido. Primero este, luego este, luego este, luego este, luego este. Primero es la falange distal. Luego luego la proximal y luego la media. Repito. Primero en qué dedo se osifica, pulgar. Y en ese sentido. ¿Okay? O sea, el meñique es al final, sí, al final. ¿Ok? Y dentro de las falanges, ¿qué falange se osifica primero? Primero la distal. Luego la proximal y luego la media. Es así. Qué caprichoso, ¿no? Así es, pues, discúlpate. Bien, entonces el estadio 1, según Fishman, el 1 al 3, ¿a quién buscábamos? Capeamiento, ¿cierto? Capeamiento. El estadio 1, falange proximal del tercer dedo. Estadio 2, falange media. Estadio 3, falange media, pero del quinto dedo. Esto, doctores, está en las historias. ¿Ok? Así es que únicamente presten atención. El estadio 1, falange proximal. Pero doctor, ¿y por qué no empezó por acá? Si usted me dice que primero le interesó pues un pito a Fishman, primero lo hizo de aquí, ¿cuál es el problema? ¿Ok? Porque primero es esto, luego esto, luego esto. ¿Entienden? Lo agarró acá, pues él. El estadio 1. El estadio 2, falange media, del mismo dedo. Y estadio 3, el meñique, porque ese es el que después se osifica, ¿cierto? 1, 2, 3. 4, presencia del sesamoideo.
5, ¿qué vamos a buscar acá? 5 vamos a buscar rápidamente. El 5 en este caso sí lo hizo en la falange distal. Capeo, ¿eh? 6, capeo acá. 7, capeo acá. El 8, 9, 10 y 11, ¿a qué corresponde? Ya, fusión. Entonces, 8, acá sí lo agarra completito al dedo. Fusión, fusión, fusión. ¿Ok? Listo, doctor. Ya le entendí eso. Ahora, doctores, ¿qué significa cada estadio? En chicas, oscuro, chicos, punteados. Quiere decir que en las chicas en el estadio 6 prácticamente ya cesó su crecimiento y solamente queda un crecimiento residual. En chicos está entre el 6 y 7. Entre el 6 y 7. Allá, o sea, el pico máximo de crecimiento. Y esta es la diapositiva más importante, doctores, de la clase. Doctores, ¿dónde miércoles debo de colocar el aparato? Entre el 4 al 5. ¿Ok? Allí debes de colocar tu aparato ortopédico. Repito, ortopédico. Ortopédico. No los brackets. Los brackets yo le puedo colocar hasta a mi abuela. ¿Entiendes? No hay problema. Los brackets únicamente mueven dientes. Lo que yo estoy tratando de corregir, lo que yo estoy tratando de modificar es el crecimiento anormal de los maxilares. ¿Cierto? ¿Y eso tiene un periodo limitado? Sí. ¿Que lo he detectado mediante, de manera objetiva mediante radiografías? Sí. Y acá, estadio entre el 4 al 7, doctor, allí debe estar mi aparato ortopédico. Allí voy a modificar el crecimiento en este paciente. Antes, porlas, después, porlas. Bien. ¿Ok? No, reitero, yo no estoy diciendo de los brackets. Los brackets o chino brackets no sirven para nada de ortopedia. ¿Ok? Estoy hablando de ortopedia, de modificar el crecimiento de los maxilares. Aparatos, ¿qué aparatos? Bionato, un disyuntor. Estoy hablando pues de un aparato pues, que te va a estimular el crecimiento de la mandíbula, que te va a restringir el crecimiento de la maxila. Eso. Escuchen. Antes no va a haber un buen resultado. Después tampoco. El estadio 11, doctores, prácticamente ese paciente ya no va a crecer. Pero doctores, yo les dije hace un momento, esto estamos hablando de pacientes que tienen cualquier alteración esqueletal. Sí, cualquiera, excepto las de clase 3. Doctor, ¿y las de clase 3 cómo nos tratamos? Eso decíamos, como conclusión, que tenemos 3 picos de crecimiento, 3 curvas de crecimiento. 0 a 3, 6 a 8 y la circunfleral, ¿cierto? Las de clase 3, ¿cuándo se colocan? En el segundo pico, entre 6 a 8 años. Allí se trata la clase 3. Todas las demás alteraciones esqueletales, no te estoy diciendo edad, te estoy diciendo estadios de maduración. En eso consiste la clase. ¿Captaron? Todo esto es ¿para qué? Para modificar el crecimiento de los huesos. Huesos. No de los dientes. Los dientes me interesan un dedito. ¿Ok? Listo, ahí nos quedamos.